El día en que sus miradas se cruzaron por primera vez, nadie imaginó que ese instante aparentemente insignificante acabaría resonando como un eco persistente en dos apellidos cargados de historia, arte y contradicciones. Dora caminaba con esa mezcla de ligereza y determinación que la caracterizaba, como si el mundo fuera un escenario que conocía de memoria pero que aún le ofrecía rincones por descubrir, mientras Nicolás observaba a su alrededor con la curiosidad de quien ha crecido bajo focos ajenos y ha aprendido a mirar con atención para no perderse a sí mismo. El encuentro no tuvo música épica ni una revelación inmediata, solo un silencio breve, una sonrisa que tardó un segundo más de lo habitual y la intuición, tan antigua como certera, de que algo acababa de empezar sin pedir permiso. Los Bosé y los Marto siempre habían sido nombres que pesaban, que arrastraban relatos familiares contados en sobremesas largas y en entrevistas fragmentadas, nombres que evocaban escenarios, cámaras, aplausos, polémicas y silencios. Dora había aprendido desde pequeña que su apellido era una puerta abierta y, al mismo tiempo, un espejo exigente. Creció entre canciones que flotaban en el aire como una herencia invisible y conversaciones donde el arte se mezclaba con la vida cotidiana hasta volverse indistinguible. Para ella, crear no era una opción sino una forma de respirar, y amar, aunque nadie se lo había enseñado con manuales, era un acto creativo más, quizá el más arriesgado de todos. Nicolás, por su parte, había aprendido a caminar entre luces y sombras, a esquivar etiquetas ajenas y a construir una identidad que no dependiera únicamente de su apellido. En su casa, el ruido mediático era un visitante frecuente, pero también lo eran las risas improvisadas, las discusiones intensas y la certeza de que la familia, con todas sus imperfecciones, era un refugio que no siempre se parecía a lo que se contaba desde fuera. Él había desarrollado una sensibilidad particular para detectar lo auténtico, para reconocer cuando una conversación nacía del interés real y cuando era solo un intercambio superficial dictado por la curiosidad ajena. Cuando Dora y Nicolás comenzaron a verse con más frecuencia, no hubo declaraciones ni anuncios, solo paseos que se alargaban más de lo previsto, mensajes que llegaban en horas improbables y la sensación compartida de que podían hablar sin traducirse. Hablaron de música, de libros subrayados con lápiz, de viajes que no siempre salían bien y de la presión silenciosa de ser observados incluso cuando nadie parecía mirar. En esas charlas, el apellido perdía peso y se transformaba en una anécdota más, en un contexto que explicaba algunas cicatrices pero no definía el presente. La relación fue creciendo como crecen las cosas que no se fuerzan, con una naturalidad que sorprendía incluso a ellos mismos. Dora encontraba en Nicolás una calma distinta, una presencia que no intentaba corregir ni moldear, sino acompañar. Él descubría en ella una valentía suave, una manera de habitar el mundo sin pedir disculpas por sentir intensamente. Juntos aprendieron que el amor no siempre se presenta como un estallido, a veces llega como una llama constante que se alimenta de gestos pequeños y conversaciones honestas. Las familias, inevitablemente, formaban parte del paisaje emocional de ambos. Los Bosé, con su legado artístico y su historia marcada por la reinvención constante, miraban con curiosidad y cautela cualquier nueva incorporación a su universo íntimo. Los Martos, acostumbrados a navegar entre lo público y lo privado, entendían bien el desafío de amar bajo miradas ajenas. Sin embargo, lejos de convertirse en un obstáculo, ese contexto compartido creó un puente invisible entre Dora y Nicolás, una complicidad basada en la comprensión mutua de lo que significaba crecer con expectativas heredadas. Había días en que el peso de los apellidos se hacía sentir más que otros. Un comentario en redes, una fotografía captada sin permiso, una pregunta insistente en un evento social podían recordarles que su historia no era solo suya. En esos momentos, Dora solía refugiarse en la creación, escribir letras que hablaban de encuentros y despedidas, de cuerpos que se reconocen sin necesidad de palabras. Nicolás la observaba desde la distancia justa, orgulloso de esa capacidad para transformar la experiencia en algo bello, y encontraba en su propia introspección una forma de acompañarla sin invadir. La nueva pareja del momento, decían algunos con entusiasmo, como si el amor necesitara una etiqueta para existir. Ellos sonreían ante la frase, conscientes de que el momento es una categoría frágil y cambiante. Para Dora y Nicolás, lo importante no era ocupar titulares, sino construir un espacio compartido donde el tiempo pudiera estirarse sin prisas. Aprendieron a proteger ciertos rituales, desayunos inmóviles,
caminatas nocturnas donde la ciudad parecía otra, silencios cómodos que no pedían explicación. En ese proceso también aparecieron las diferencias, porque amar no es un acto homogéneo sino un diálogo constante entre dos mundos. Dora, impulsiva en ocasiones, se lanzaba a proyectos con una fe casi instintiva, mientras Nicolás prefería medir los pasos, analizar las consecuencias, esperar el momento adecuado. Lejos de chocar, esas posturas se complementaban, creando un equilibrio imperfecto pero vivo. Ella le enseñaba a confiar en el impulso, él le recordaba el valor de la pausa. Los recuerdos familiares se colaban a menudo en sus conversaciones. Dora hablaba de figuras que habían marcado su infancia, de ausencias que se transformaban en presencia a través del arte, de la manera en que la música podía ser un abrazo y una herida al mismo tiempo. Nicolás compartía historias de sobremesas caóticas, de debates apasionados y de la necesidad de encontrar una voz propia en medio de opiniones fuertes. Al escucharse, descubrían que sus historias, aunque distintas, compartían una raíz común, el deseo de ser vistos más allá de lo que se esperaba de ellos. Con el tiempo, el amor se volvió un territorio conocido y, al mismo tiempo, siempre nuevo. No hubo promesas grandilocuentes ni planes trazados con rigidez, solo la decisión diaria de elegir al otro, incluso cuando el ruido exterior amenazaba con colarse. Dora encontraba en Nicolás un testigo atento de sus transformaciones, alguien que celebraba sus logros sin apropiarse de ellos. Nicolás veía en Dora una compañera que no temía la vulnerabilidad, que entendía que la fortaleza no está reñida con la duda. Los Bosé y los Martos, observados desde fuera como universos separados por estilos y narrativas distintas, se encontraban de pronto unidos por una historia íntima que no buscaba reconciliar genealogías ni crear alianzas estratégicas, sino simplemente amar. En reuniones familiares, las miradas curiosas daban paso a conversaciones genuinas, a risas compartidas y a la sensación de que, pese a las diferencias, existía un terreno común donde todos podían encontrarse. El amor, pensaban algunos en silencio, tenía esa capacidad extraña de suavizar aristas y crear nuevos mapas. No todo era idílico, porque ninguna relación real lo es. Hubo malentendidos, días de cansancio, momentos en que la presión externa parecía demasiado pesada. En esos instantes, la tentación de replegarse era fuerte, pero Dora y Nicolás aprendieron a nombrar el miedo en lugar de dejar que creciera en silencio. Hablaron de expectativas, de límites, de la necesidad de cuidar lo propio sin dejar de construir lo compartido. Ese aprendizaje, lento y a veces incómodo, fortaleció una relación que no se sostenía en la idealización sino en el conocimiento mutuo. La ciudad se convirtió en testigo silencioso de su historia. Cafés donde nadie parecía reconocerlos, parques donde podían sentarse sin sentirse observados, calles que recorrían una y otra vez hasta hacerlas suyas. En esos espacios anónimos, Dora y Nicolás eran simplemente dos personas que se enamoraban, sin apellidos que explicar ni narrativas que sostener. Ese anonimato parcial se transformó en un regalo inesperado, un recordatorio de que el amor, en su esencia, es siempre un acto privado aunque el mundo intente apropiarse de él. Con el paso de los meses, la relación dejó de ser una novedad para convertirse en una presencia estable, en un hilo que atravesaba la vida de ambos con discreción y firmeza. Dora continuó explorando su voz artística, llevando consigo las experiencias vividas y transformándolas en canciones que hablaban de pertenencia y deseo. Nicolás, desde su propio camino, encontró en esa relación un ancla, una certeza que no dependía de la aprobación externa. Juntos aprendieron que amar también es permitir que el otro crezca en direcciones inesperadas. Algunos veían en ellos un símbolo, la unión de dos sagas conocidas, una historia casi literaria que parecía escrita de antemano. Dora y Nicolás, sin embargo, se resistían a esa lectura grandiosa. Sabían que su amor no necesitaba ser representativo de nada más que de sí mismo. En esa resistencia había una forma de libertad, una manera de reclamar el derecho a equivocarse, a cambiar, a no cumplir con las expectativas ajenas. Cuando el futuro aparecía en las conversaciones, lo hacía sin solemnidad. Hablaban de proyectos compartidos, de viajes soñados, de posibles hogares que aún no tenían forma definida.
No había un guión cerrado, solo la intuición de que querían seguir caminando juntos mientras tuviera sentido. Esa apertura, lejos de generar inseguridad, les ofrecía un espacio amplio donde respirar, donde el amor podía adaptarse a las transformaciones inevitables de la vida. Los Bosé y los Martos, unidos por el amor de Dora Postigo y Nicolás Martos, se encontraban así entrelazados por una historia que no buscaba reconciliar pasados ni prometer futuros grandiosos, sino habitar el presente con honestidad. En un mundo obsesionado con las etiquetas y los titulares, ellos elegían la lentitud, la conversación profunda, el gesto cotidiano. Y quizá ahí residía la verdadera fuerza de su historia, en esa capacidad de amar sin estridencias, de construir algo real en medio del ruido, de recordar que, más allá de los apellidos y las expectativas, el amor sigue siendo un acto íntimo y profundamente humano que se renueva cada día. A medida que la historia avanzaba sin anuncios oficiales ni coreografías públicas, Dora y Nicolás comenzaron a entender que su vínculo estaba hecho de capas que se revelaban con el tiempo, como una melodía que no muestra su estribillo hasta que el oyente está preparado para escucharlo. Había algo profundamente tranquilizador en esa forma de estar juntos, una especie de pacto silencioso que les permitía sostenerse sin invadirse. Dora lo sentía especialmente en los días en que la inspiración se le resistía, cuando las ideas parecían evaporarse justo antes de tomar forma. Nicolás no intentaba resolverlo ni ofrecer respuestas inmediatas, simplemente estaba ahí, escuchando, recordándole que incluso el vacío tiene un ritmo propio. Él, por su parte, atravesaba momentos de replanteamiento personal, etapas en las que el pasado parecía reclamar atención y el futuro se mostraba borroso. En esas horas inciertas, Dora se convertía en un espejo honesto, alguien capaz de escuchar sin juzgar y de señalar, con una suavidad firme, aquello que él ya intuía pero no se atrevía a nombrar. Ese intercambio, lejos de desgastarlos, los fortalecía. Comprendieron que el amor no consiste en eliminar las dudas del otro, sino en aprender a convivir con ellas sin miedo. Los encuentros familiares comenzaron a ser más frecuentes y con ellos una sensación nueva de pertenencia compartida. No se trataba de integrar mundos a la fuerza, sino de permitir que se rozaran con naturalidad. En una comida larga, entre platos que se enfriaban por culpa de las conversaciones interminables, Dora observó cómo Nicolás se movía con soltura entre personas que, hasta hacía poco, le resultaban ajenas. Aquella imagen le provocó una ternura inesperada, una certeza silenciosa de que algo estaba encajando sin necesidad de empujes. También hubo momentos de exposición inevitable, eventos en los que las miradas curiosas se multiplicaban y las preguntas parecían flotar en el aire antes incluso de ser formuladas. En esos escenarios, Dora y Nicolás desarrollaron una complicidad casi imperceptible, pequeños gestos que funcionaban como anclas, una mano que busca otra, una sonrisa compartida, una mirada que dice «estoy aquí». Esos detalles, invisibles para la mayoría, eran su forma de resistir la presión sin caer en la rigidez. El paso del tiempo trajo consigo una familiaridad nueva, una intimidad que no necesitaba demostrarse. Empezaron a compartir rutinas, a conocer los silencios del otro, a anticipar estados de ánimo sin convertirlo en una obligación. Dora descubrió que Nicolás tenía una manera particular de concentrarse, un gesto casi imperceptible cuando algo le importaba de verdad. Él aprendió a reconocer en ella los momentos en que necesitaba espacio, cuando la creación requería soledad más que compañía. Respetar esos límites se convirtió en una forma de cuidado. La narrativa externa, siempre ávida de símbolos, insistía en leer su relación como la unión de dos linajes, una especie de cruce inevitable entre mundos conocidos. Ellos, sin embargo, seguían apostando por una lectura más simple y al mismo tiempo más exigente, la de dos personas que se eligen sin garantías. En esa elección había coraje, porque amar sin guión implica aceptar la posibilidad del cambio, incluso del final. Lejos de asustarlos,
esa conciencia les otorgaba una presencia más plena en cada momento compartido. Hubo viajes que marcaron etapas, escapadas breves donde el tiempo parecía dilatarse y la distancia ofrecía una perspectiva nueva. En uno de esos trayectos, lejos de la familiaridad cotidiana, Dora se permitió hablar de miedos que rara vez expresaba en voz alta, temores relacionados con la exposición constante y con la fragilidad de construir algo propio en medio de expectativas heredadas. Nicolás escuchó con atención, reconociendo en esas palabras ecos de sus propias inquietudes. No intentaron resolverlo todo, pero el simple acto de compartirlo alivió una carga que ambos habían llevado en silencio. El amor, entendieron entonces, no siempre trae respuestas, pero sí crea un espacio donde las preguntas pueden existir sin volverse amenazas. Esa idea comenzó a guiar su forma de relacionarse, incluso en los desacuerdos. Cuando surgían diferencias, evitaban el impulso de ganar la discusión y se centraban en comprender el origen del conflicto. No siempre lo lograban, pero el intento constante generaba una confianza profunda, una sensación de estar del mismo lado incluso cuando las perspectivas no coincidían. Dora continuaba transformando experiencias en música, dejando que la vida se filtrara en sus letras sin necesidad de explicaciones explícitas. Nicolás, al escuchar esas canciones antes de que vieran la luz, sentía que participaba de un proceso íntimo, no como protagonista, sino como testigo privilegiado. Esa posición le resultaba cómoda, porque no buscaba ocupar el centro del relato, sino acompañar desde un lugar genuino. Ella, a su vez, valoraba esa discreción, esa manera de estar presente sin apropiarse de lo creado. En conversaciones nocturnas, cuando la ciudad se aquietaba y las palabras fluían con menos filtros, hablaban de identidad, de la tensión entre lo que se es y lo que se espera que uno sea. Dora reflexionaba sobre la herencia, sobre cómo honrarla sin quedar atrapada en ella. Nicolás compartía su propio proceso de desprendimiento, la necesidad de construir una narrativa personal que no negara el pasado, pero tampoco se limitara a reproducirlo. En esas charlas, el amor se manifestaba como un intercambio intelectual y emocional que iba más allá de la atracción inicial. Los pequeños gestos cotidianos se convirtieron en el verdadero termómetro de la relación. Preparar café por la mañana, dejar notas improvisadas, compartir playlists que decían más de lo que cualquier declaración pública podría expresar. En esos detalles residía una intimidad sólida, una base que no dependía de la intensidad constante sino de la constancia. Aprendieron que el amor también se manifiesta en la repetición, en la voluntad de cuidar incluso cuando la novedad se disipa. Con el tiempo, la relación dejó de ser observada únicamente como una novedad mediática y comenzó a percibirse como algo más estable, aunque siempre vulnerable. Dora y Nicolás no celebraron ese cambio con euforia, lo asumieron con una serenidad agradecida. Sabían que la estabilidad no es un estado permanente, sino un equilibrio que se renueva con cada decisión. Esa conciencia los mantenía atentos, presentes, dispuestos a ajustar el rumbo cuando fuera necesario. En encuentros con amigos cercanos, la naturalidad con la que hablaban de su vínculo sorprendía a quienes esperaban relatos grandilocuentes. No había discursos épicos ni promesas absolutas, sólo la descripción honesta de un proceso en marcha. Esa sencillez, lejos de restarle profundidad, revelaba una madurez poco habitual en historias sometidas a tanta atención externa. Dora y Nicolás parecían haber encontrado una forma de amar que no necesitaba validación constante. A veces, en momentos de quietud, Dora pensaba en cómo habría sido su vida si aquel primer cruce de miradas no se hubiera producido. La idea le resultaba extrañamente ajena, como si ese encuentro hubiera reordenado su percepción del tiempo. Nicolás, en reflexiones similares, reconocía que su manera de relacionarse con el mundo había cambiado sutilmente, volviéndose más abierta, menos defensiva. No atribuían esas transformaciones exclusivamente al otro,
pero reconocían que el amor había actuado como catalizador. Los Bosé y los Martos, observados desde fuera como símbolos de trayectorias públicas complejas, se encontraban ahora conectados por una historia que no buscaba redimir ni justificar nada. Era, simplemente, una historia de encuentro de dos personas que decidieron caminar juntas sin convertir el camino en un espectáculo. Esa elección, en un contexto tan expuesto, era casi un acto de rebeldía. Conforme avanzaban, Dora y Nicolás comprendieron que el verdadero desafío no era protegerse del mundo, sino no perderse a sí mismos en el intento. Mantener espacios propios, amistades independientes, proyectos individuales se volvió una prioridad compartida. Lejos de debilitar la relación, esa autonomía reforzaba el vínculo, recordándoles que el amor no se construye desde la fusión total, sino desde la interdependencia consciente. El futuro seguía siendo un territorio abierto, lleno de posibilidades y de incertidumbres. Dora y Nicolás no pretendían dominarlo ni anticiparlo en exceso. Preferían abordarlo como habían aprendido a abordar su relación, con curiosidad, respeto y una dosis saludable de humildad. Sabían que no todas las historias están destinadas a durar para siempre, pero también que algunas merecen ser vividas con intensidad y cuidado mientras existen. Así, entre días luminosos y otros más nublados, entre risas espontáneas y conversaciones difíciles, su historia continuaba desarrollándose sin prisa, ajena a la necesidad de definirse con claridad absoluta. Los Bosé y los Martos, unidos por el amor de Dora Postigo y Nicolás Martos, encontraban en esa unión una narrativa distinta, menos ruidosa pero más profunda. Y en esa profundidad, discreta y persistente, residía una verdad sencilla, que el amor, cuando se vive con honestidad, no necesita ser explicado para ser real.